Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan y Patri. ¿Qué pasa, Chen del Mon? ¿Qué os traemos hoy? Pues un vídeo para conocer la situación de algunos idiomas de Europa que en su día fueron muy importantes, pero que hoy en día están marginados o directamente ni se los quiere considerar idiomas. En España, el caso más evidente sería el del valenciano. ¿Por qué esa marginación? ¿Qué origen tiene? ¿Y cómo nos afecta? Todo eso lo vamos a ver en este vídeo. Comencemos por Italia, con el napolitano. Se trata de una lengua romance, derivada del latín, hablada en la región de Nápoles, al sur de Italia. Sus primeros testimonios, los 4 Pláciti Casinesi, datarían del siglo X. Llegados al reinado de Alfonso el Magnánimo, en el siglo XV, el napolitano pasó a ser el idioma oficial de la administración del Reino de Nápoles bajo la Corona de Aragón, siendo en ese momento el reino más importante cultural, territorial y militarmente de Italia. Tras la independencia del Reino de Nápoles de España en 1713, el napolitano comenzó a decaer como lengua culta, sustituyéndose en los círculos académicos por el italiano, basado en el toscano, y desde 1861 el idioma de la nueva Italia unificada. Hoy en día es hablado por 11 millones de personas, casi únicamente en el ámbito familiar, y es considerada por sus hablantes como su lengua propia, y ni siquiera está reconocido oficialmente como idioma. La Constitución italiana no nombra como idioma oficial al italiano, pero se sobreentiende que es el idioma de Italia, y todo lo demás serían dialectos de este. En cambio, el artículo 6º especifica que se protegerán las minorías lingüísticas. Entonces, ¿qué pasa con el napolitano? Su situación marginal viene de un conflicto político-social con origen en la anexión del Reino de Nápoles a Italia y las grandes diferencias económicas entre el norte y el sur, siendo los napolitanos acusados de pobres, incultos, criminales por todo el tema de las mafias y discriminando a cualquiera que use su lengua o su acento, burlándose de ellos o apartándolos de ciertos ámbitos como la televisión. A principios del siglo XXI comienza la iniciativa de la Academia Napolitana, con la intención de poder estudiar en napolitano en las escuelas. Sin embargo, la Academia de la Crusca, el máximo órgano lingüístico de Italia, se opone una y otra vez a esto, llegando incluso a editar un diccionario mezclando italiano y napolitano, cosa que elimina las formas napolitanas o las vulgariza y las sustituye por las italianas, exterminando por completo el idioma. Aún tiene menos sentido pensar que son idiomas cooficiales de algunas regiones italianas, el alemán, el francés, el griego, que es una variante del griego hablada solo por 20.000 personas, o el catalán, que se habla solo en una ciudad, en l'Alguer, en Cerdeña. Como curiosidad, los académicos de la Crusca tienen muy buenas relaciones con la Academia Valenciana de la Lengua, la AVL, de la que luego hablaremos, y los institutos de cultura catalanes. No tiene sentido que una cultura como la napolitana y su lengua, que tanto han dado al mundo, como las aportaciones al castellano de Argentina y Uruguay, o un alimento tan internacional como la pizza, o que fue a través del Reino de Nápoles que entró el Renacimiento en España, a través de Valencia justamente, o que los 2 únicos papas españoles, precisamente valencianos, llegaran al Vaticano gracias a la influencia napolitana sobre Italia, ahora se la margine y se niegue su existencia. En 2018, la Academia Napolitana contactó y colaboró con entidades valencianas como los Ratpenat para actuar en conjunto en la defensa del napolitano y del valenciano respectivamente. Ahora pasamos a otra región, a la Provenza francesa, con su idioma propio, el provenzal. Es una lengua romance hablada al sur de Francia y que pertenece al mismo sistema de lenguas que el valenciano, el aragonés o el catalán, con el cual tiene muchas similitudes. Sus primeros testimonios datarían del siglo XI, siendo diferentes manuscritos de estilo poético. A partir de entonces y hasta el final de la cruzada contra los cátaros en 1244, que también incluye el fin del dominio aragonés sobre la zona, el provenzal viviría una auténtica época de esplendor gracias a la poesía trovadoresca. Juglares y trovadores hacían poesías y cantaban en los castillos, reinventando el concepto de lengua culta que se tenía en Europa y siendo el ejemplo a seguir por todos los poetas de la época hasta el siglo XIV. A partir de entonces comenzó a ser marginada y desplazada por el francés, hasta el siglo XIX, cuando el movimiento del Félibrige, el renacimiento de la cultura provenzal, buscó devolverle su prestigio perdido. Hoy en día es hablado por unas 100.000 personas, y a pesar de estar reconocido por el Consejo Regional de Provenza como idioma cooficial desde 2003, no se estudia en el sistema educativo, y la mayoría de hablantes son gentes de avanzada edad. Aquí hay que matizar algo. Históricamente, las lenguas del sur de Francia, las lenguas de Oc, han sido consideradas al mismo tiempo una única lengua con diferentes nombres o varias lenguas diferentes. ¿Por qué? Ya lo explicamos más detalladamente en otro vídeo, que tendréis por aquí. Pero aún así,
lo vamos a resumir. Lingüísticamente existen suficientes diferencias entre las diferentes hablas para ser consideradas idiomas independientes, pero su mismo uso para una cultura poética común que englobaba todo el sur de Francia hace que se las haya entendido como un solo idioma. El provenzal destaca por encima de las demás, ya que era el centro económico, político y cultural de aquel territorio, tanto que el occitano actual, el idioma del Languedoc, y el catalán se consideraban dialectos del provenzal. Entonces, ¿por qué está hoy en día tan marginado? Principalmente por la situación política entre el norte y el sur de Francia. Tras la Revolución Francesa, los nuevos ideales nacionalistas pedían para todo el país un solo idioma, y ese era el francés, aunque realmente no fue reconocido como oficial hasta 1992. Las gentes del sur eran consideradas vulgares, pobres, antirrevolucionarias. El Félibrich rechazaba todo eso y buscó el reconocimiento del provenzal. Pero a partir del siglo XX, todas esas ideas desembocaron en el nacionalismo occitano, independentismo, regeneración cultural de todo el conjunto de las lenguas de Oc. El problema, que esas nuevas ideas políticas, para ser efectivas, necesitaban unificar el idioma. Así se comenzó a afirmar que al sur de Francia solo había un idioma, el occitano, y todas las demás denominaciones o hablas eran sus dialectos, incluido el provenzal. Esto conlleva a la politización del idioma y a negar sus características propias, englobándolas dentro de otro o haciéndolas desaparecer. Como curiosidad, los nacionalistas occitanos mantienen muy buenas relaciones con los nacionalistas catalanes, excluyendo al catalán de su proyecto nacionalista. En 2001 nació el Collectif Provenço, destinado a defender la singularidad propia del provenzal y su condición de idioma, el cual mantiene muy buenas relaciones con grupos valencianos como los Ratpenat. La cultura provenzal marcó un antes y un después en la forma de entender los idiomas en Europa. Sus obras influenciaron desde las letras gallegas a la escuela italiana, la francesa, la inglesa e incluso a la poesía valenciana, y fueron el inicio del romanticismo europeo. No tiene sentido que ahora se niegue su educación o su existencia. Y terminamos con la más conocida para los españoles, el valenciano. Al igual que las otras dos, es una lengua romance. Se habla en la Comunidad Valenciana, España, y en la comarca del Carche, en Murcia. Sus primeros testimonios datan del siglo XI, las jarchas valencianas, poemas en árabe con palabras en valenciano. Desde la conquista aragonesa en 1238, se convirtió en el idioma oficial de la administración del reino. Durante el siglo XV tuvo su siglo de oro literario, el primero de la península ibérica, al mismo tiempo que el reino de Valencia, integrado dentro de la corona de Aragón, explotaba política, cultural y económicamente. A partir del siglo XVI comenzaría su decadencia como idioma culto, sustituido por el castellano, y ya en el XIX el movimiento de la Renaixença lucharía por recuperar su prestigio perdido, pero no sería hasta 1982 que el valenciano sería declarado idioma cooficial de la administración y la enseñanza, junto con el castellano en toda la autonomía. Hoy en día es la lengua materna de más de 2 millones de valencianos, y es considerada por estos como su lengua propia. Está protegido mediante el Estatuto de Autonomía Valenciano. Tuvo en su día cátedra de Filología en la Universidad de Valencia, y tiene entidades culturales propias, como los Ratpenat, fundada en 1878, destinadas a promoverlo y protegerlo. Aún así sufre una gran suplantación y marginación por parte del castellano, que aún hoy en día es considerado más culto que el valenciano. Pero se le añade otro problema: la absorción y sustitución por el catalán. A principios del siglo XX, el nacionalismo catalán comenzó a expandirse por Valencia, buscando integrarla dentro de su proyecto independentista, negando la singularidad de los valencianos como pueblo, apropiándose de su cultura y negando la existencia de su lengua propia, el valenciano, al que renombraban como un dialecto del catalán. Manipulaciones históricas comenzaron a surgir para apoyar esta hipótesis, como una supuesta supercolonización catalana inexistente en los registros históricos, o la implantación de una ortografía de base catalana para el valenciano, mezclándolo con el catalán, lo que provoca que se eliminen o se vulgaricen las formas valencianas, sustituyéndolas por las catalanas. El colmo del absurdo llegó en 1996, con la creación de la Academia Valenciana de la Lengua, la UVL, una entidad formada por un pacto secreto entre los gobiernos catalán y valenciano por la presidencia de España, el Pacte de Reus, que se blindó en el estatuto. Se le dio oficialidad plena para renombrar al valenciano como un dialecto del catalán, aun de forma ilegal porque incumple el estatuto, y cuyos miembros cobran el sueldo de un ministro. El resultado es que hoy en día en escuelas, universidades y servicios públicos valencianos se enseña catalán y no valenciano. No tiene ningún sentido que el único idioma con un siglo literario en España junto con el castellano, con una cultura literaria anterior a la castellana, que ha dado obras tan importantes como la primera Biblia traducida a una lengua romance, o la primera novela moderna, El Tirando Blanc, o el primer libro impreso en la península ibérica, Les Obres et Trobes en Llaors de la Verge Maria, o que se margine a toda aquella entidad que defienda la singularidad propia de la lengua valenciana, como los Ratpenat, aun siendo más antigua que los movimientos procatalanes. Con un peso histórico tan importante como el Reino de Valencia, se margine o se niegue la existencia del valenciano, incorporándolo como un simple dialecto del catalán, cuando las letras catalanas no cobraron importancia hasta mediados del siglo
siglo XIX y el propio idioma aún era considerado como un dialecto del provenzal. Bien, hemos visto 3 idiomas y sus historias. ¿Por qué hoy en día están tan marginados? Siempre es por lo mismo. Política. ¿Cómo nos afecta eso? El perder nuestro patrimonio lingüístico supone una gran pérdida de nuestra evolución cultural. Es como si se extinguiera una especie. Por eso, con este vídeo pretendemos luchar contra esa marginación y contra la politización lingüística. Esperamos que os haya gustado, que le deis me gusta, que os suscribáis al canal, que lo compartáis con todo el mundo a quien le pueda interesar el tema de las lenguas y con todos vuestros amigos de Italia, Francia, España o Hispanoamérica. Decidnos en los comentarios cuál idioma creéis que está más atacado o si habláis alguno de ellos. Por aquí abajo también encontraréis enlaces que os pueden interesar mucho. Nos vemos en próximos vídeos sobre la cultura valenciana, pero sobre todo... ¡No te vayas del mon!